A Universidade Nacional de Educación a Distancia ten unha implantación en máis de 60 centros de España e no resto do mundo, cunha metodoloxía distinta adaptada ao sistema de ensinanza a distancia. A UNED é a universidade que conta cun meirande número de alumnos de todas as do Estado español. A única que imparte ensinanzas regladas, é dicir, carreiras universitarias e que depende directamente do Goberno da Nación e das Cortes Xerais. Non está transferida e non pode estalo por lei a ningún goberno autónomo. Sen embargo, o seu campus está presente en todas as comunidades autónomas e é a única que dispón de centros en todas elas. O seu distrito universitario trascende as fronteiras estatais e tamén dispón de centros noutros países de Europa, América ou África. Tamén conta con centros institucionais como son as Forzas Armadas, Administración de Xustiza, Correos, Fundación Ramón Areces ou o Instituto de Estudios Fiscais. A UNED conta coas últimas tecnoloxías informáticas aplicadas ao ensino, de xeito estable e integrado, e venas utilizando ininterrompidamente desde hai máis dun cuarto de século. Xunto coa utilización de materiais multimedia de última xeración e un profesorado especializado neste modelo de ensino, é a única institución docente universitaria que ven utilizando a radio e a televisión públicas como plataforma de divulgación científica e cultural, en emisións en aberto, dirixidas a toda a sociedade, ofrecendo ao conxunto dos cidadáns a posibilidade de coñecer unha versión asequible pero rigorosa dos problemas que interesan a toda a sociedade desde a perspectiva universitaria. A UNED é logo pioneira dun enfoque que ningunha outra institución de ensinanza superior se responsabilizou de crear e manter nas últimas 3 décadas. Desde ese punto de vista, a UNED ten, por unha banda, unha vocación de servir aos intereses xerais da sociedade española, pero ao mesmo tempo está en íntimo vencello coas diferentes comunidades autónomas e responsables públicos de ensino superior, e, polo tanto, ten que ser o marco ideal para esa intercomunicación entre culturas catalás, galegas, vascas e castelás, posto que pola súa implantación territorial poucas universidades poden colaborar mellor nos compromisos culturais do noso país, tanto no interior como no exterior. A porta de acceso a todo este universo de actividades da UNED son os seus centros, porque os centros asociados non son pezas que a UNED coloca nun lugar, son institucións de ensino a distancia articuladas coa sede central que, por vontade dunha determinada localidade dentro dunha comunidade autónoma, quíxose crear e que conleva unha serie de compromisos do Concello, da Deputación ou da comunidade autónoma. Galiza non é unha excepción dentro do Estado, como demostran os centros da UNED en A Coruña, Ourense e Pontevedra. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como acabamos de escuchar en la introducción, vamos a hablar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero vamos a conocerla mejor, la UNED, y la UNED sobre todo en Galicia. Vamos a hablar con el director de la UNED de Coruña, Enrique Vila. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Con el director de la UNED en Orense, Jesús de Juana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con el director de la UNED en Pontevedra, Gerino Calvo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera pregunta, pues para los espectadores, para que conozcan un poco más los centros, porque es una estructura un poco complicada, así de primera mano, sin conocer en profundidad la UNED. Los centros asociados, ustedes son directores de centros y tienen una gran responsabilidad porque representan a la universidad que posiblemente, bueno, seguramente es la de mayor número de alumnos de nuestro Estado, tiene una implantación territorial, una presencia en cada comunidad autónoma, es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías. Hace más de 30 años que la universidad a distancia utiliza las nuevas tecnologías y sobre todo es importante que tiene una metodología muy estudiada, aplicada a la enseñanza a distancia, que quizá es una gran dificultad eso. Todos ustedes son profesores quizá de otras universidades y ahí podríamos entrar. Entonces, ¿qué son para el resto de las personas que no conocen la UNED? ¿Qué son los centros de la UNED? El primero que se atreva. El de Pontevedra. Vaya, gracias. ¿Qué son los centros los centros asociados?
Es una pregunta interesante, pero difícil respuesta, porque lo tenemos tan claro que va a ser muy difícil sintetizar en pocas palabras realmente lo que significa. Pero yo diría dos cosas. Yo creo que los dos pilares fundamentales de la filosofía, en los que se apoya la filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, radican, uno, en la metodología, como muy bien dice usted, es una metodología distinta a la universidad clásica, y el otro pilar son los centros asociados, que tienen, por sintetizarlo de alguna manera, la función de acercar la universidad, la sede central, a los alumnos, y por consiguiente los alumnos a la universidad. A partir de ahí ya surge el funcionamiento de cada uno de los centros, ¿no? Pero eso sería para mí la primera función, que no es poco, es muy importante. Y usted, además, yo quería matizar aquí una cosa que dice Genino con mucha razón. Antes decía usted la universidad con mayor número de alumnos en territorio nacional y la mayor universidad de educación a distancia en Europa, con casi nuestros 140, 150.000 alumnos. Claro, imagínese por un momento la inexistencia de centros asociados. Claro, asumir una docencia con unas garantías de calidad y de rigor desde Madrid sería prácticamente imposible, con lo cual el centro también realiza un poco la función de descentralizar esa masificación que se produce en Madrid y sobre todo pues ya no en tema de las explicaciones teóricas que se pueden dar, sino incluso en muchos centros hasta las propias prácticas pues de carreras de carácter técnico o carreras de físicas, matemáticas, donde hay laboratorios implicados, y esto pues sería imposible sin la existencia de los centros asociados. Y el director de Orense, que creo que es el más joven de los centros de los tres. Sí, nuestro centro nació en el año 92, por lo tanto es el más joven, y también, como la provincia de Orense y nuestro entorno tiene menos población que La Coruña y Pontevedra, también es el más pequeño. Pero al hilo de la anterior pregunta tuya, pues yo querría decir que un poco los centros asociados tienen todos un funcionamiento similar, bueno, prácticamente igual, dentro de lo que podemos llamar la organización académica, la organización docente y el profesorado. Somos como tentáculos de la sede central, donde la organización es similar. Es decir, los materiales de trabajo son iguales, los libros, los mismos profesores, todo eso es igual. Las diferencias son pues en instalaciones, en el patronato, la composición del patronato, en la economía. Unos funcionan mejor, son más ricos, por decirlo de alguna manera, otros pues tienen más dificultades para llegar a finales de año, pero lo que es el estudio, lo que es la organización académica es similar. Es decir, los 60 o 60 y tantos centros que hay en España y en el extranjero de la unidad de la Universidad Nacional a Distancia funcionan todos absolutamente igual. Tienen unos profesores tutores, por lo general muy buenos, porque la mayor parte de ellos, como nosotros, somos profesores, catedráticos, titulares o doctores de universidades, digamos, presenciales, y al mismo tiempo somos profesores de los centros asociados de esta universidad a distancia, que tiene unos profesores titulares en Madrid y que ellos son los que irradian, por así decirlo, los materiales docentes a todos los centros.